cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. Sin duda alguna, tenemos la oportunidad brillante de compartir esta tertulia, este conversatorio, con el doctor Enrique Gómez Martínez, candidato a la presidencia de Colombia por el Movimiento de Salvación Nacional. Bienvenido, doctor Enrique. Antonio, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a todos los seguidores del Pensamiento al Aire. Gracias porque estos espacios son trascendentales para nuestra campaña de Salvación Nacional. Hombre, le voy a empezar diciendo lo que me dicen en Medellín. ¿Por qué el doctor Enrique salió tan tarde? ¿Qué pasó? No, nosotros recibimos la noticia, la sentencia de la Corte Constitucional el 5 de agosto del 2021. Evaluamos el comunicado, la sentencia vino a salir el 18 de octubre y cuando leímos la sentencia ya habíamos solicitado el restablecimiento de la Personería de Salvación Nacional, que fue un movimiento fundado por mi tío en 1990, Álvaro Gómez. Y bueno, el Consejo Nacional Electoral nos entregó la personería el 1 de diciembre. Entonces realmente esto existe desde el 1 de diciembre. Yo antes estaba dedicado al ejercicio profesional, yo soy abogado, litigaba y estaba comprometido pues con el ejercicio profesional al 100%, pero cuando vi esta oportunidad de transformar la política, de cambiar un poco los hábitos de la política en Colombia y de defender las ideas, no solo las de Álvaro, sino las ideas que yo también comparto de lo conservador, pues decidí meterme en la jugada. Pero no voy a interrumpir porque usted también ha defendido el tema de los principios fundamentales del doctor Álvaro Gómez Hurtado, hijo también de un gran político, Enrique Gómez, de manera que viene de y nieto de Laureano Gómez, sí. Que viene de una tradición histórica de casi siglo y medio en Colombia, hablando y actuando de política, sin miedo, pero es un hombre que realmente le puede aportar mucho a Colombia. Hablemos de esos principios fundamentales que usted defiende hoy. Bueno, gracias por tus palabras, Antonio. El acuerdo sobre lo fundamental que diseñó Álvaro Gómez como una mecánica de consenso social gira en torno a que el Estado recupere la eficacia en sus misiones esenciales, que cumpla o haga cumplir la ley en condiciones iguales para todos, que no se vuelva a negociar la ley con los criminales y los delincuentes, que haya moral en la conducta de los funcionarios públicos y que se inculquen los valores de la moral en la sociedad colombiana. Justicia. Una sociedad que no brinda justicia es una sociedad que fracasa, que se disuelve. Hoy los colombianos estamos derrotados por la criminalidad, derrotados por los corruptos, porque la justicia no funciona y no le importa le cuento, que no funcione. Cuento, doctor Enrique, que hemos tenido unos debates con exmagistrados antioqueños, que usted conoce seguramente, Javier Tamayo Jaramillo, Luis Fernando Álvarez, Jaime Arrula y posteriormente con Marcos Velilla, y todos coinciden con usted. Aquí se requiere una gran reforma, pero ¿cómo hacer la reforma? Pues hay dos temas, el qué cambiar y cómo cambiarlo. En el qué nosotros estamos convencidos de eliminar las facultades electorales de las altas cortes, unificar las altas cortes, eliminar la instancia de decisión en el Consejo de Estado, que sea una corte de revisión extraordinaria, que se cumplan los concursos, reducir la provisionalidad en los jueces, evaluación independiente de los jueces y desmonte de muchos procesos que no deberían existir en la jurisdicción, como en el caso del derecho laboral. No hay derecho de poner al trabajador a reclamar ante un juez el incumplimiento de sus prestaciones sociales, que son absolutamente objetivas y no dan para debate judicial. Debiera ser una sanción y un procedimiento administrativo expedito. Ahí nomás hay 1.7 millones de procesos represados en la especialidad laboral, que es una locura. ¿Y eso sería un proceso administrativo rápido? Una multa. Una multa. Y todos los temas controversiales realmente sustantivos, que es mínimo, fuero sindical, acoso laboral, pues reducirán el volumen. El grueso de los conflictos laborales son por incumplimiento del empleador, propician la informalidad y decepcionan al trabajador y le cuestan al trabajador. Yo lo que propongo es una multa. No pagaste, la oficina del trabajo te emite como un parte y tienes que acercarte como empleador a pagar de inmediato. Ahí hay un tema que me preocupa, y es el tema de los contratos de prestación de servicios, que ese es una locura como la gente vulnera el derecho buscando darle una figura distinta cuando la realidad es que es un contrato laboral. Ahí estaría también en esa... Yo no creo que el país pueda seguir en el futuro con esa legislación caduca del Código Sustantivo de Trabajo del año 48. Los valores que están ahí reflejados en las normas que regulan el contrato de trabajo
como normas de orden público, están caducos. La estabilidad ya no es lo importante es la flexibilidad y la creación de empleo. Salvación Nacional habla de ese 60% de los trabajadores en Colombia que están en la informalidad y no tienen acceso a esas garantías laborales y que necesitan el trabajo para sobrevivir. Necesitamos es transformar el concepto de empleabilidad y de abandonar ese rigorismo garantista del pasado, liberar las jornadas, las formas de remuneración y los formatos, reducir la litigiosidad y darle flexibilidad al contrato de trabajo. Comparto con ustedes eso, ha sido perverso para la contratación de personal nuevo por el sector empresarial, la indemnización. La indemnización era una de las herramientas del mito de la estabilidad. Genera sobrecostos para el empleador, realmente no protege al empleado, encarece adicionalmente el desarrollo de la relación laboral y vuelve inflexible el mercado. ¿En perjuicio de quién? De los nuevos entrantes. Colombia tiene un desempleo prevalente en la categoría 14 a 28 años de más del 20% promedio por año, Antonio, en los últimos 10 años. El gran drama del país es que no hay empleo de acceso y cuando una persona se demora en encontrar su primer empleo, arrastra esa desventaja toda su vida. ¿Y por qué no hay empleo? Pues porque el empleador no se atreve con esos costos, entre ellos el de la indemnización por terminación sin justa causa, a generar más empleo, prefiere guardar su dinero, dedicarlo o invertirlo en cosas que no generan empleo, que no son inversión productiva en el país. En buena hora, usted piensa igual que lo que yo he expresado en la cátedra laboral en la universidad. Uno no puede seguir manteniendo unos privilegios frente a otros trabajadores. El acceso al trabajo es vital, en igualdad de condiciones, o los contratos preferenciales. El que tenía esa condición seguirá teniendo la indemnización a ese diciembre 31, por decir algo. De ahí en adelante. Y que se pacte con libertad. Mire, no podemos vivir en una sociedad que confunde derecho con privilegio. Y aquí tener un empleo formal, hacer parte de ese 40% de la población económicamente activa que tiene el pleno de garantías, es un privilegio. Y en medio de eso tenemos una gran cantidad de trabajadores colombianos sin ningún tipo de privilegio, sin acceso a la seguridad social, sin posibilidad de formalizarse y que ellos sufren de muchas arbitrariedades precisamente en términos de jornada y en términos de remuneración. ¿Cómo se acaba eso? Liberalizando. Contra más libre el mercado laboral, más protección y las condiciones deben ser objetivas. Yo sé que suena utópico hablar de esto en Colombia, pero llevamos décadas ensayando mantener estos principios de la década del 50 y estamos fracasando. La modernidad no se construye con los mismos valores. Los jóvenes no les interesa esos falsos paradigmas de estabilidad, les interesa el ingreso, les interesa estar motivados por su trabajo y que haya trabajo. Es que no hay, y ese es el peor de los pecados. Que esté integrado al sistema de seguridad social. Siempre, hoy día el joven ya es consciente de que tiene que aportar, de que tiene que ahorrar para el retiro. Nosotros proponemos una reforma del régimen pensional basados en la cultura del ahorro. Ese tema de que la pensión es una dispensa, una dádiva del Estado, un regalo del Estado, es equivocado. La pensión es y tiene que seguir siendo y debe ser resultado del ahorro previsional individual y del patrono eventualmente, pero no puede ser considerado, como lo plantean algunos aquí, como simplemente una entrega monetaria adicional del Estado. Ahorro sin pensión no es posible. Pensión sin ahorro no es posible. Pensión sin ahorro no es pensión. Muy bien. Pero en la reforma a la justicia hay un tema que no lo hablamos. ¿Qué vamos a hacer con la JEP? Mire, la JEP es una frustración nacional, completamente inoperante después de 5 años, 1.5 billones de pesos invertidos en su funcionamiento, no ha producido ningún fallo. Y encima de eso no ha abierto macrocasos que están en el corazón de la defensa de las víctimas. El macrocaso de delito sexual contra mujeres y menores de edad en las filas de las FARC tiene más de 8.000 testimonios de carne y hueso que han denunciado en circunstancias de tiempo, modo y lugar precisas cómo fueron abusados, reclutados abusivamente y maltratados sexualmente. No hay macrocaso y la JEP se ríe de las víctimas. No hay verdad. No se nos dice nada sobre FARC y narcotráfico. No se nos habla de FARC política. No se nos habla de cómo las FARC desplazaron a miles, cientos de miles de campesinos de sus tierras productivas y siguen hoy reclamando esas tierras y ocupándolas en perjuicio
de esas víctimas para las cuales, ojo, no hay restitución. Ahí sí la agencia de restitución, cuando quien desplazó, quien privó de sus tierras fue las FARC, no opera. Para mí es una decepción, la JEP debe ser reformada. Totalmente, y además entonces no hay ni justicia, ni verdad, ni reparación. Pues ya ni siquiera hablamos de reparación, ¿ya para qué? Si las FARC ya dijo que no tiene dinero. Ni un pagaré en una servilleta van a expedirle a la gente. Y fuera de eso, no se ha producido el primer fallo de la JEP. 5 años después. 5 años después. No entonces, se va, y vuelvo y digo, la jurisdicción especializada para la paz está concentrada en la defensa de la guerrilla, en la reescritura de la historia judicial de Colombia. En el Centro de Memoria Histórica se reescribió para efectos de la doctrina nacional y de la memoria nacional la historia de Colombia, y nos dijeron que nosotros, que defendimos la institucionalidad, pagamos los impuestos, aportamos al desarrollo del país, éramos los criminales, y los terroristas, secuestradores y asesinos eran los salvadores. Y ahora se quiere reescribir la historia judicial, volviendo a llevar a la JEP procesos que estaban fallados, en firme y con condenas eficaces contra los terroristas, para salir a decir que eran esos homicidios, esos atentados, esas bombas, actos legítimos de guerra. ¡Qué vergüenza! ¿Y la Corte no dice nada? Ni la Corte, ni la sociedad, ni el Congreso. Porque ¿qué Congreso? Que dejó hacer eso a Santos y hoy día se traga semejante bacalao, y siguen llenándonos los medios de prensa, los partidos de izquierda, de la defensa y de la inmutabilidad de los acuerdos de La Habana. Los acuerdos de La Habana han sido una decepción. Los municipios PEDET no han recibido inversión pública, la ejecución de los OCAT de paz es lamentable, esos municipios siguen en la más absoluta pobreza, y en general las víctimas no ven nada de esa enorme cantidad de recursos que se comprometieron a la paz, y tampoco vemos a los reinsertados con vocación productiva. ¿Cómo extraño yo lo del M19, se acuerdan? Claro. Taxi y panaderías para todo el mundo, y la gente a producir y a empezar su nueva vida. ¿Dónde están los reinsertados de las FARC? 5 años después ni siquiera están de acuerdo en cuántos son. El Estado dice que son 7.800 y las FARC dice que 12.000. ¿Dónde están? ¿Cómo puede ser que 5 años después de la desmovilización todavía no se hayan presentado? ¿O estarán en el monte echando plomo? Están con las disidencias, ¿no? Y traficando. O traficando. Pero que por eso que no los encuentran. Hay que decirle la verdad al país. El tema del Congreso preocupa. No se reforma. La gente no ve que estén generando leyes adecuadas, aún que estudien las leyes viejas a ver qué se quita, porque este no puede ser un país de leyes. Pues por una parte está la reforma política para corregir los malos hábitos. Hemos propuesto reducir el tamaño de las circunscripciones. La circunscripción nacional, a cambio de elegir algunos senadores de opinión, nos deja con unas elecciones al Congreso multimillonarias. Una curul en el Senado cuesta entre 10.000 y 15.000 millones de pesos para la mala política. Lo interrumpo, ¿por qué ese valor? Porque compran los votos, compran los jurados. Esa es la realidad. Y pasan por 100, 110, 120 municipios, compran líderes y se hacen reelegir, obtienen la credencial, como dicen en el Congreso, para el business. Y eso le hace daño al país y aumenta la corrupción. Circunscripciones más pequeñas, menos costos en la política y más revisión de los electores del desempeño de sus parlamentarios. Por eso proponemos volver al Senado departamental y que las curules a la Cámara sean provinciales. Contra más pequeña la jurisdicción, menos costos. Eliminación del voto preferente. Ha destruido completamente la credibilidad de los partidos. Ha vuelto esos unos grupos de mercenarios empeñados en su propia reelección, unos centros de tráfico de influencia y nada más. Le sirven mal a la democracia, por eso hay que quitarle a los partidos la opción del voto preferente. Y en relación con lo que usted hablaba, le voy a dar un dato aterrador. Hemos hecho 2.600 leyes desde la Constitución del 91. ¿Sabe cuántas hay leyes con trámite vigente en el Congreso en la actualidad? Póngale un número. 1.000. 2.500 leyes con trámite vigente. Hombre. La competencia ridícula de parlamentarios que creen que eso es el reflejo de una buena acción parlamentaria. ¿Qué proponemos? 5 leyes por anualidad para cada partido máximo. Y revisar las que hay porque se pueden derogar. Y no se puede introducir ninguna regulación sin eliminar 3 regulaciones. Sí. Ahí está, a ver si reducimos un poco el atafago que el Estado genera. La función del Congreso no es generar leyes. Y
sino que verdaderamente las que existan se cumplan. Vivimos en un universo hermenéutico. Nuestros funcionarios del gobierno, nuestros congresistas piensan que con un pedazo de papel cambia la realidad. No se debe regular nada que no se pueda controlar. Debe reducirse los trámites al mínimo de manera drástica, 3 por 1. ¿Quieres meter un trámite nuevo? Quita 3 primero. Y si no me acreditas que los estás eliminando del sistema jurídico, ni siquiera me propongas un proyecto de ley. Creo que ese es el futuro: menos inflación legislativa y más acción ejecutiva. Y para eso necesitamos una transformación de la justicia que hoy, como tú lo sabes, Antonio, interfiere en la acción del Ejecutivo, crea norma sustantiva cuando no es su función e interviene y habla sobre lo divino y lo humano, crea compromisos fiscales. Por eso proponemos una reforma integral a la justicia. Pero esa reforma no la va a hacer el Congreso. ¿Cómo hacemos la reforma? Hay que buscar el camino. El referendo es uno, pero es un camino lleno de tropiezos, lleno de trampas, porque tiene que pasar por el Congreso y después de eso tiene que pasar por el control constitucional. ¿Les gusta más la Asamblea Constituyente? Yo creo que una Asamblea Nacional Constituyente de propósito especial y específico para la reforma integral a la justicia no tiene control constitucional y puede ser la garantía de un nuevo diálogo con nuevos interlocutores, porque el Congreso no le interesa tocar a la justicia por una razón muy sencilla, Antonio, porque tienen rabo de paja. Y por eso nadie habla de la reforma a la justicia, por eso nadie habla contra la absoluta inoperancia de la Fiscalía, ni nadie habla del desastre de nuestras Cortes, porque allá los políticos y los demás candidatos a la presidencia, mis competidores, guardan silencio en torno a este tema que es crítico. Hombre, hay un tema que en Antioquia nos gusta, Sí. y tal vez en la costa con el tema de las regiones, la autonomía. Pues mire, yo creo que el centralismo colombiano tiene dos matices. Uno, que es impulsado por las mismas regiones. Bogotá es un hub de tráfico de influencias muy grande. Es cómodo porque todo el Estado está ahí reunido y todas las regiones participan de eso que llaman el centralismo. Yo no creo que usted pueda decir que es que los bogotanos mandan, no. Es que es un sistema orgánico de corrupción, de régimen y de privilegios que se centraliza en Bogotá por razones geográficas, pero no hay un propósito, digamos, ni de delegación, ni tampoco hay un propósito de mando. Se centraliza para robar, se centraliza para intrigar. La segunda faceta, sí estoy de acuerdo, no para generar soberanías ni burocracias paralelas. No, correcto. No más burocracia. A mí me dicen, ahora hagamos suprarregiones y nombremos otros 50.000 burócratas y otra capa de regulación e intervención. No. Lo que sí debemos generar, y ya Planeación Nacional se ha dado cuenta, porque las gerencias regionales para la ejecución de los recursos de regalías son el camino donde obligadamente los gobernadores y los alcaldes en proyectos de interés nacional estratégico deben sentarse y hacer las inversiones en conjunto. Pero Planeación Nacional lo malentiende hoy día. Las gerencias regionales son para hacer escuelitas, son para hacer pequeños proyecticos y no para lo grande. Por una razón, porque las regalías, con la famosa tesis de la mermelada, se distribuyeron para poder comprar más congresistas, pero el país lo que necesita es que esas regalías se concentren en grandes infraestructuras y ahí las regiones tienen todo que ver para decidir cuáles son esos megaproyectos de infraestructura que deben hacer. Y ahí sí tienen importancia un poquito los consejos municipales, resaltan el valor y las asambleas, ¿o no? Pues yo tengo, mire, Álvaro Gómez fue el gran promotor de la descentralización política y administrativa, lo metió en la Constitución a través del acto legislativo 2 del 86 posiblemente, del 85, perdón, pero esa es la gran frustración de la democracia. La democracia a nivel municipal y local no funciona, no está funcionando, está plagada de corrupción, de incompetencia, no hay profesionalismo en los municipios. Los consejos municipales, las secretarías de planeación municipales son un recurtidero de corrupción en el uso y en la definición del ordenamiento territorial y son un gran factor de atraso. Yo creo que hay que generar cambios en la estructuración del ordenamiento territorial, revisar competencias municipales, sobre todo para esos megaproyectos regionales, donde un alcalde puede poner de rodillas a la nación, motivándolo a través de sus comunidades con consultas previas, y así se ha venido chantajeando el desarrollo del país, está sujeto a estos intereses territoriales. Eso es lo que no se debe permitir, ¿no? Es lo que yo propongo que haya que transformar, primeramente con consejos departamentales de planeación que tengan facultad de regulación local para proyectos, por ejemplo, como los de BIS. Los proyectos de BIS no avanzan en Colombia porque el alcalde está esperando
a ver con qué amigo hace el volteo de tierras para presentar los lotes, y siempre son lotes malos, lotes chimbos de toda chimbedad que finalmente no permiten el desarrollo de vivienda de interés social en los municipios, y por eso hay ese rezago gigante en la oferta de vivienda de interés social. Usted tiene una propuesta importante en el tema de construcción de vivienda. Sí, señor. Yo sí creo que podemos construir 1.250.000 viviendas de interés social y entregar subsidios en 4 años adicionales a los 270, 250.000 que está entregando por cuatrienio el actual gobierno. ¿Y cómo? Destrabar los lotes, fijar los polígonos, establecer los perímetros de servicios y dejar que el sector privado genere los proyectos, los comercialice y desembolsar los subsidios a los beneficiarios. ¿Pero en dónde? En municipios categoría C, B, C, D y E. Los más pequeños son los que menos oferta de vivienda de interés social tienen. Los grandes municipios, como tienen más capacidad de gestión, tienen más dinero para poner los lotes, se han quedado con el grueso de los subsidios de vivienda de interés social en el país, y eso genera un desequilibrio grande en el país. Doctor Enrique, me surge una pregunta, y es que ¿cómo hacemos para que la gente de las grandes ciudades vuelva a su región de origen, a los municipios? Pues nosotros pensamos que todo profesional de las ciencias agropecuarias, todo técnico profesional en agricultura debe poder optar por crédito de fomento a largo plazo para la adquisición de su proyecto productivo, de su finca. Todo proyecto productivo agropecuario empieza por la finca, se debe generar una estructura de financiamiento hipotecario de largo plazo para eliminar y propiciar el costo de capital que requiere un proyecto agropecuario. Es que una finca como tal no produce nada, hay que mejorarla, hay que meterle los sistemas de riego, hay que meterle las cercas, hay que crearle las carreteras. Entonces todo aquel graduando de ciencias agropecuarias que quiera emprender debe recibir el apoyo del Estado. Y lo otro, imposible mantener los jóvenes en el campo si no hay internet. De los 11 millones de colombianos que viven en la ruralidad, el 80% no tienen ningún tipo de cobertura de internet. ¿Cómo va usted a tener a los jóvenes? ¿Cómo los va a educar? ¿Cómo los va a volver productivos en el campo si no hay internet? En el tema del sector agrario, cultivos intensivos no tenemos. Pero tenemos el monocultivo de la caña, tenemos el monocultivo del banano, tenemos la palma y el café. Pero 4 o 5. Pero ahorita tenemos escasez de algunos elementos agrícolas, ¿no? Hay que transformar la productividad agropecuaria. Primero, ampliar la frontera agrícola con grandes infraestructuras viales, de riego, de transporte masivo, de secado y almacenaje. Colombia, entre otras, no logra buenos niveles de competitividad en cereales porque no tenemos simplemente los silos y los secaderos. Entonces, la comercialización se vuelve difícil y no hay motivación. Lo otro es falta de estabilidad jurídica, y la UAF, que es la Unidad Agrícola Familiar, es el gran obstáculo para la mega inversión en cultivos de grandes economías a escala como el maíz y la soya. Hoy tenemos problemas de importación. Tenemos que importar más de lo que exportamos. Importamos más del 85% del maíz forrajero y de la torta de soya que consume la cadena proteínica del país. Y eso genera incremento en el costo de vida. Apenas sube el petróleo, se incrementa. Apenas hay un invierno o un verano muy fuerte en el cinturón del cereal de Estados Unidos, se incrementa. No existe seguridad alimentaria. Sin forraje no hay proteína ni de pollo, ni de cerdo, ni de pescado en el país, y se complica mucho precisamente la carestía, en parte deriva de la falta de oferta local. Todo eso también se acrecienta con el conflicto ruso. Con Ucrania en la actualidad, sí. Por eso nosotros hemos planteado, Colombia tiene el recurso natural más importante para el agro, que es el gas natural. De ahí vienen todas las enmiendas nitrogenadas, todos esos fertilizantes esenciales, la urea y el amoníaco. Nosotros deberíamos tener nuestra propia planta generadora de nitrogenados, usando el gas de la Guajira, que hay suficiente y es abundante, precisamente para asegurarnos, más allá de un ingreso, es la seguridad alimentaria, que una crisis como la que estamos viviendo no perjudique el futuro de la producción agraria colombiana. Hombre, otro tema que preocupa bastante, doctor Enrique, es el tema de tanto subsidio que se da en todas partes, a las familias en acción, en el campo, cuando baja el café entonces se subsidia al productor de café. Eso sí favorece un país.
Pues la experiencia es desde la microbonanza de 2002-2003, hemos incrementado locamente el número de subsidios monetarios en efectivo a la población y el éxito no se ha evaluado. Y de hecho, usted lo que mira y es la pobreza absoluta nunca ha estado más alta. Este gobierno se empeñó en ingreso solidario en 2020 y 2021, más de 1 billón de pesos mensuales entregados en efectivo, no ha aumentado el empleo, no ha bajado la pobreza y en cambio ha generado mayores costos para la industria, no hay mano de obra, hay pleno empleo en muchas categorías donde simplemente la gente no quiere volver a trabajar. Yo propongo revisar completamente la teoría de subsidios monetarios. Familias en Acción, por un ejemplo, se suponía que iba a prevenir la deserción escolar. Hoy Ministerio de Educación certifica que el 66% de los muchachos que ingresan a educación básica no termina la educación media, no termina el bachillerato. La razón. La razón principal es que la educación ni es pertinente, ni es de calidad, ni es motivante y el muchacho prefiere salir de su casa e ir a buscar un empleo en la informalidad. Estamos condenando a ese tipo de personas con la mala calidad de la educación pública a una vida de subempleo y de informalidad. O sea, la pertinencia de la educación debe ser muy bajita. Hay que transformarla, hay que mejorar la calidad, pero FECODE no deja, no quiere. Bueno, y FECODE porque sigue subsistiendo. Porque la cultura de privilegios impera sobre la cultura del derecho a la educación. No podemos seguir teniendo una educación centrada en el control burocrático del Ministerio de Educación y en los privilegios de los sindicatos y que se olvide de las prioridades de los niños. Por eso nosotros hablamos de que la buena educación no da espera y hemos propuesto la revolución, un subsidio a la demanda a través del bono escolar, que el padre insatisfecho con la calidad del colegio pueda buscar en la educación pública o en la educación privada una alternativa para su hijo. ¿Por qué? Porque usted no puede frenar el desarrollo de un chico. Un chico necesita buena educación de manera inmediata. Hablaba en estos días usted del tema de las ingenierías. Y una ingeniería de sistema hoy no se requiere. El pensum de las universidades en Colombia parece todo el siglo XIX. Y la ingeniería de sistemas es una muestra del atraso conceptual, de la rigidez de la universidad colombiana, excesivamente regulada por el Ministerio de Educación, inflexible en la transformación de los currículos, casada con valores del paradigma crítico de la década de los 70, completamente enfocada en una visión marxista del conocimiento que no le permite precisamente a Colombia tener la educación de calidad para enfrentar los retos de la economía digital. Por eso hay que transformar los currículos y nosotros proponemos liberalizar el ingreso a la gente que quiera montar universidades en Colombia, bajo cualquier figura societaria, y si quieren ganar dinero, no interesa, lo importante es educación pertinente, ciclos de estudio más cortos, no hay por qué estar 10 años estudiando, tanto tiempo es un robo precisamente a los jóvenes, y esa libertad de emprendimiento en la educación superior va a transformar precisamente toda la oferta del país a nivel de cambiar la empleabilidad y mejorar los perfiles para el empresariado. Doctor Enrique, una pregunta final. ¿Por qué debemos votar por usted? Enrique Gómez y Salvación Nacional, tenemos un gran candidato a la vicepresidencia, Carlos Cuartas Quiseno, un gran empresario antioqueño, un hombre que tiene experiencia en muchísimos campos de la actividad empresarial, es el único de todas las fórmulas que realmente le trae a la posibilidad de manejar al país una visión empresarial. Y mi persona, somos personas que no tenemos rabo de paja, no tenemos compromiso con los poderosos y estamos dispuestos a hacer una alternativa de cambio sin destruir lo que tenemos y transformar eso que llevamos aquí 20 años haciendo. Es hora de cambiar, dejar atrás los partidos políticos con malos hábitos y traerle a Colombia el cambio hacia un Estado eficaz y eficiente para todos los ciudadanos. Bueno, doctor Enrique, muchas gracias por este ratico. Muchísimas gracias, muy querido por la invitación. Y mucha suerte. Y espero que me invites pronto. Cuando quiera, después de la primera vuelta, volvemos a hablar. No, antes, Okay. claro que yo vuelvo a Medellín. Listo. Hasta luego, gracias.